Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos en la parashá Pekudé. Hoy, en este Shabbat, nos toca dos parashot y agradecemos al Eterno por la bendición que nos da. Pero hoy queremos mirar, meditar en el último pasuk, el último perek y pasuk de esta parashá y también del libro de Shemot. Estamos concluyendo incluso el libro de Shemot en este Shabbat y agradecemos al Eterno por la riqueza, por las bendiciones que ha dejado en nuestra vida. Veamos 40:34 de Shemot. Dice así: cubrió la nube de la tienda de reunión y la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo. No pudo Moshe entrar a la tienda de reunión porque se posó sobre ella la nube, y la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo. Cuando subía la nube sobre el tabernáculo, entonces partían los hijos de Israel en todos sus viajes. Pero si no subía la nube, entonces no partían hasta el día que subiere. Porque la nube del Eterno estaba sobre el tabernáculo de día, mientras que la apariencia de fuego que había en la noche sobre él, a los ojos de toda la casa de Israel en todos sus viajes. Bueno, pues esto era una manifestación extraordinaria de la presencia del Eterno con nuestro pueblo. Qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Qué cosa tan extraordinaria. Imagínense nada más que el pueblo en el tabernáculo se manifestaba la gloria del Eterno de una manera extraordinaria. Qué privilegio para esa generación poder mirar y ver la presencia del Eterno a través de esta manifestación, a través de la nube de fuego y la nube de la nube que se manifestaba. Y dice la Escritura, como acabamos de leer, que cuando se levantaba del tabernáculo, cuando se levantaba, porque llenaba el tabernáculo, y cuando se levantaba, caminaba el pueblo de Israel. Sabían que tenían que marchar, y cuando se detenía, sabían que tenían que acampar. Y esto nos habla precisamente de muchas veces lo que el hombre necesita y a veces no entiende, y es cuando tiene que caminar en la vida y cuando tiene que detenerse. Y nuestros sabios nos enseñan que todas esas paradas, si no mal recuerdo, fueron 44 paradas que hubo en el trayecto desde la salida de Egipto hasta que entraron a Canaán y empezaron con la conquista. Creo que eran 44 paradas que hubo, y nos enseñan nuestros sabios que esas 44 paradas fueron de alguna manera circunstancias, situaciones que vivió nuestro pueblo, y que en esas circunstancias que están ahí documentadas en la Escritura nos hablan también de las circunstancias que un hombre o una mujer pasa en su vida. Así es que es de mucho interés el poder leer con cuidado estas paradas que tenía el pueblo de Israel, pero especialmente lo que llama la atención en este final de este libro, en este libro de Shemot, es precisamente el hecho de que el Eterno había dicho que quería que construyeran el tabernáculo de reunión para eso, porque Él quería morar entre ellos. Y entonces eso se hace ya patente, porque el día de la inauguración del tabernáculo de reunión, la nube llenó el tabernáculo. Y dice la Escritura que Moshe no podía estar ahí precisamente por esa situación que se estaba dando sobrenatural. Y sobrenaturalmente el Eterno, quien es bendito a través de las nubes,
guiaba y dirigía y protegía a nuestro pueblo aún durante la noche. Entonces, esto es algo muy fuera de serie, esta circunstancia, esta situación, pero ¿qué nos enseña para nosotros, los que hoy caminamos en otras generaciones, en otras circunstancias, en otros lugares geográficos, en estos tiempos que el Eterno, quien es bendito, nos ha permitido? ¿Qué es lo que nos enseña nuestra vida? Número uno, el Eterno quiere morar en nosotros y es nuestra responsabilidad construir un tabernáculo que le permita o que permita las condiciones para que el Eterno more en nosotros. Ciertamente eso es algo muy importante, porque al final del día el Eterno quiere guiar y dirigir nuestras vidas siempre en los caminos correctos, pero depende de nosotros, porque hay una parte que Dios nunca va a hacer, y esa parte que nos toca hacer es precisamente la parte de poder llevar a cabo aquellos aspectos importantes que nos son demandados. Y en este caso, caminar en santidad, viviendo los mandamientos, observando los mandamientos, y precisamente en este libro de Shemot, que se ha entregado la Torá, que se ha entregado la ley para el pueblo de Israel, tendría que aprender a conocer y entender. Recordamos que el Eterno entregó la Torá Shevitat, escrita, y la Torá Shevialpeh, oral. Y estas dos fueron, tanto uno como el otro se complementaban. En este caso, se le dio al pueblo de Israel, por medio de rollos, se le dio la Torá, los 5 libros que Moshe escribió y que entregó a cada una de las tribus, y una copia que había quedado precisamente en el lugar santo, en el tabernáculo de pacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que hay un testimonio importante y que el Eterno le entrega al pueblo de Israel la Torá escrita, pero también les entregó en una forma oral cómo llevar y cómo cumplir con los mandamientos. Porque ciertamente, si algo le importaba al Eterno, no solamente que supieran qué hacer, sino cómo hacerlo. Y por eso el Eterno nos dio la Torá Shevialpeh, la Torá oral, que era lo que hacía Moshe Rabbeinu. Juntaba a los ancianos de Israel, a Aarón y a sus hijos, y les enseñaba. Después les enseñaba, ellos iban con el pueblo y les enseñaban las instrucciones que el Eterno le había dado a Moshe y que les había compartido a ellos. Y esa era la manera, en una manera muy práctica, oralmente, donde todo el pueblo conocía, sabía, aprendía, se educaba de cómo llevar a cabo los mandamientos. Entonces eso fue muy, pero muy importante. En este caso, dado que la morada del Eterno sería el tabernáculo que representaba la vida del hombre, o que representa la vida del hombre, entonces el hombre, el pueblo, tiene que aprender a vivir una vida adecuada y las condiciones adecuadas para que la santidad del Eterno se manifieste en su vida. Y eso es lo que pasa hoy. Las religiones nos enseñan que solamente alzando las manos y ya tienes la presencia del Espíritu Santo. No, eso no es así. Hay condiciones que se tienen que llenar. Hay que ser un pueblo Kadosh, y para ser un pueblo Kadosh tenemos que cumplir con los mandamientos. En la medida que tú te santificas, en esa medida la manifestación, la gloria de Dios se hace patente en tu vida. No es como nos dijeron, no es como se nos enseñaba en la religión, que alza las manitas y ahí te va el Espíritu. No, eso era puro emocionalismo. Lo que realmente el Eterno ha querido siempre es morar con su pueblo, pero en las condiciones que Él ha demandado. Y por lo tanto,
hoy debemos entender que así como ayer, hoy también el Eterno quiere la santificación de su pueblo para morar en Él y con Él. Entonces eso es algo muy importante que nos deja esta parasha. ¿Por qué la construcción? Y es un repaso de todos los elementos que se dieron para construir el Mishkan, el tabernáculo. Y nos da un repaso para entender precisamente que esto tiene que tener una importancia suma. Esto tiene que ver con una relación adecuada con el Eterno y por lo tanto tenemos que asumir que si no llenamos los requisitos o las demandas del Eterno, pues poco se podrá hacer al respecto de la manifestación del Eterno. No porque el Eterno no esté, sino porque el pueblo no lo percibe, dado su condición. Y ciertamente, como diría el poeta, en Él estamos y en Él nos movemos. Y la pregunta es entonces, si en Él estamos y nos movemos, ¿por qué no miramos o vemos o sentimos la manifestación del Eterno? Ciertamente, para que esto suceda y pase en nuestras vidas, para que nosotros podamos tener una comunión íntima con el Eterno, la forma en que lo tenemos que hacer es precisamente en santidad. Y por eso, como acá este libro nos ha mostrado, una de las cosas que el Eterno busca es que el pueblo se santifique. ¿Cómo se santifica? Por la verdad. Tu palabra es verdad. Y ciertamente cuando nosotros experimentamos esa obediencia y sujeción a la voluntad del Eterno, es como el Eterno se manifiesta. Y bendito sea el Eterno, porque aunque unos tienen mayor estatura, otros menor estatura, al final del día el Eterno es el que nos da esa estatura en la medida en que nosotros nos santifiquemos. Si nosotros queremos tener un acercamiento fuerte, grande al respecto de nuestro Dios y que podamos mirar la manifestación del Eterno en nuestra vida, será porque estamos llenando esa expectativa de parte de Él. Es decir, lo que espera Hashem de nosotros es que nosotros pongamos nuestra parte, obedeciendo los mandamientos, santificándonos para que Él ponga la suya, la manifestación de Él en nuestras vidas. Bueno, mis amados, que el Eterno nos ayude a entender que para que nosotros podamos tener una unión con el Hakadosh Baruj Hu, hay dos cosas importantes: lo que nosotros tenemos que hacer y lo que solamente el Eterno hace, poner su presencia y la manifestación de su presencia en nosotros. Pero para que esto se dé, necesitamos nosotros vivir en santidad, cumpliendo los mandamientos del Eterno, viviendo los mandamientos del Eterno. No caigan en el error de engañarse a sí mismos, pensando que no importa cómo viva yo, cómo camine, pues yo tengo. No podemos aspirar a que la manifestación del Eterno esté en nosotros. Y para muestra un botón, recordando a Ezequiel, nos narra precisamente cómo la gloria del Eterno salió del templo, precisamente porque el pueblo había abandonado los preceptos de Hashem y se había involucrado de una manera terrible en la idolatría. Caminemos justa y piadosamente y hagamos la voluntad del Eterno, porque eso conviene a nuestras vidas para la manifestación de nuestro Dios en nosotros y con nosotros. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.